La inmolación diplomática de Venezuela en esa fracasada cumbre de la CELAC y de la Unión Europea desconcierta a las cancillerías, pero no es nada casual. El régimen anda errático y eso se debe a la presión constante a la que están sometidos. Si Trump decide atacar locaciones estratégicas dentro del territorio venezolano, ¿cuáles podrían ser esos sitios que podrían convertirse en objetivos militares de los Estados Unidos? Un informe lo revela y hoy se lo traemos a ustedes. Y muchos vimos ese enigmático haz de picas de Marshall Billingsley con la cara de Maduro. Obviamente saltó la alarma y comenzamos, con mucha suspicacia, a preguntarnos qué significa eso. ¿Un mensaje, una advertencia, una provocación política? Ya lo vamos a desarrollar. María Corina Machado ha dicho presente de manera virtual, por supuesto, en el foro de los expresidentes iberoamericanos del grupo IDEA en el Miami-Dade College y ha hecho una petición a estas figuras y al mundo. Lo desarrollamos más adelante. Y un operativo militar contra Iván Mordisco dejó 19 bajas tras órdenes de Petro. Qué extraño, ¿verdad? Viniendo de quien dice que los bombardeos no son buenos y que esos pobres muchachos lo que buscan es salir de las necesidades económicas que tienen. Pues de eso y más hablamos el día de hoy, jueves 13 de noviembre de 2025. Yo soy Augusto Navarro y este espacio, su espacio, es apolítico, o se llama apolítico. Comenzamos. El domingo por la noche, el cierre de la cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, conocido como CELAC, y la Unión Europea, el presidente anfitrión, el guerrillo Gustavo Petro, enumeró los países de América Latina que habían firmado la declaración final de ese encuentro. Se esperaba, sin demasiada sorpresa, la ausencia de Nicaragua, ya que había anticipado sus intenciones de bloquear todo el proceso, pero lo que nadie esperaba era que en el listado no estuviese Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro había decidido disociarse. Ese es el término diplomático al uso, aunque ellos están disociados también. Y en el último minuto, tras participar de todas las negociaciones previas, no firmaron. Después del cierre de la cumbre, las fuentes diplomáticas que fueron consultadas no lograban encontrar una explicación racional a la estrategia de Caracas. Lo de Venezuela es inmolarse diplomáticamente. Esa no fue la palabra, pero la palabra exacta no la puedo decir en YouTube. Eso decían desde una cancillería suramericana. En otro ministerio de Exteriores se refieren a la locura de aislarse en momentos en que Caracas está bajo la amenaza de los Estados Unidos. Los ataques ordenados por el presidente Trump a presuntas lanchas narcotraficantes venezolanas en aguas del Caribe tienen al gobierno de Maduro en una situación de mucho estrés político, un estrés extremo. Desde Washington agitan sin disimulo ese fantasma de un posible ataque militar al amparo de la lucha contra el narcotráfico. Y la CELAC, que nació como una alternativa a la OEA, pero sin los Estados Unidos, parecía el espacio ideal para que Venezuela se arropara, ¿no?, tras un manto de apoyos regionales. Pero ya vemos cómo está la cosa. El documento, que tenía 52 puntos de la cumbre, se cocinó a fuego lento durante meses y recibió las puntadas finales durante la semana previa al encuentro de jefes en Santa Marta, Colombia. Los negociadores ya sabían que Nicaragua no iba a firmar, fiel a esa estrategia de tirar la bomba y bloquear así cualquier acuerdo. La delegación venezolana, liderada el fin de semana por el canciller del horror, Iván Gil, el Gil, habló poco y también se concentró en el capítulo 10, el referido al repudio de los bloques a las operaciones de Estados Unidos en el Caribe y en el Pacífico, que han dejado más de 70 muertos. En la previa de esa última reunión, Maduro había enviado una carta en la que exigía a los países participantes a actuar en contra de lo que él considera actos armados y letales producidos bajo la justificación de la seguridad o la lucha contra el crimen. Pretendían que el capítulo 10 fuese mucho más duro, pero en un momento los negociadores europeos dijeron: hasta aquí llegamos. Eso lo dice una alta fuente diplomática americana. El texto del capítulo dice en su versión final que las partes abordan la importancia de la seguridad marítima y de la estabilidad regional en el Caribe. Lo curioso, no nombra a Estados Unidos. Y eso es una estrategia clásica de los textos diplomáticos para reunir la mayor cantidad de apoyos posibles sin ofender. Venezuela podría haberse disociado de ese punto en particular,
un mecanismo que debutó en la cumbre de Santa Marta para evitar que un solo miembro del grupo pudiese bloquear toda la resolución. El documento tiene a pie de página un listado de países y los puntos que no suscribieron. Los más activos en su derecho a la queja fueron Argentina, en todo lo referido a la Agenda 2030 y las políticas de género, Paraguay, Ecuador, El Salvador y Costa Rica. Venezuela fracasó en su intento de endurecer el texto del capítulo 10, pero acató y no planteó disociarse en ese momento. Fue entonces que durante todo el domingo exigió reabrir la discusión sobre otro de los puntos, el 14, donde los bloques manifiestan su preocupación por la guerra en Ucrania y su inmenso sufrimiento humano. El empuje negociador de Venezuela había sido clave para la aprobación del capítulo sobre Ucrania durante la cumbre CELAC que se celebró en Bruselas en 2023. El texto de este año tiene más sustancia y era esperable que Caracas pusiese reparos, porque durante toda la tarde del domingo la delegación venezolana exigió que se reabriese el documento a la discusión, pero no tuvo éxito. La sorpresa fue entonces que en lugar de disociarse del capítulo 14, se bajó de todo, o sea, hecho tierrita y no juego más así como un niño malcriado. Kaja Kallas, alta representante de Exteriores de la Unión Europea, dijo en entrevista con El País que a diferencia de Nicaragua, Venezuela inicialmente estaba a bordo, pero al final decidió retirarse de la declaración por sus críticas al punto 14. Y ya les explico por qué esto. Es interesante, porque al tiempo que escuchamos a Venezuela quejarse del incumplimiento del derecho internacional por los ataques de Estados Unidos en aguas del Caribe, entonces se niegan a suscribir una declaración sobre un evidente ataque armado de hace 3 años, o sea, el de Rusia a Ucrania. Y ya usted está viendo por dónde cojea la burra, ¿verdad? El presidente del Consejo Europeo y coanfitrión de la cumbre, Antonio Costa, respondió: estas cumbres son una gran ocasión para abrir nuevos espacios para el diálogo, incluso, o más bien sobre todo, cuando las diferencias ideológicas y de opiniones son muy grandes. No conviene desaprovechar este tipo de oportunidades. Pero la salida venezolana se consumó 1 hora antes de que presentaran el documento final de la cumbre. Fue tan sobre el límite que aparecía como firmante en uno de los borradores que circulaba en la prensa cuando los negociadores ya daban por cerrado el asunto. Luego salió Petro, en lugar de nombrar a los 33 países de la CELAC, enumeró a 31. Venezuela estaba fuera. Hasta Cuba negoció, y mucho, cada punto y firmó todo. Nicaragua bloqueó y Venezuela decidió disociarse. Los motivos son difíciles de comprender. Hasta 1 hora antes de la declaración final, Venezuela estaba dentro, dice una alta diplomática. Caracas se abrazó en su repudio al capítulo referido a Ucrania por solidaridad con Rusia. En una forma explícita de seguir chupando medias de Putin. Es lo que a todas luces parece que pasó. Bajarse los pantalones frente a los rusos, o como dijo aquel infame personaje, doblarse para no partirse. Pero el USS Gerald Ford, el portaaviones más grande del mundo que ya ha llegado a aguas cercanas a Latinoamérica, acercando a miles de soldados estadounidenses a Venezuela, y además con el potencial de identificar una campaña militar que ha cobrado ya la vida de más de 75 personas a bordo de lanchas rápidas y semisumergibles, sigue haciendo mella en la psiquis del régimen. El presidente Donald Trump ha sugerido repetidamente que los ataques terrestres podrían ser el siguiente paso, pero también en los últimos días ha negado estar considerando un ataque militar inminente dentro de Venezuela. Si el gobierno de Trump decidiera llevar a cabo ataques terrestres, las fuerzas estadounidenses podrían considerar una variedad de objetivos, desde bases militares venezolanas hasta laboratorios de refinación de cocaína, pistas de aterrizaje clandestinas o campamentos guerrilleros. Todo esto según exmilitares y funcionarios antinarcóticos estadounidenses y venezolanos, así como analistas de defensa regional. Sin embargo, el impacto potencial de tales ataques, por supuesto que sigue siendo incierto. Un trabajo del Washington Post nos habla de los posibles objetivos de Estados Unidos en Venezuela o en territorio venezolano. Si bien Trump ha insinuado la posibilidad de realizar estos ataques terrestres contra los narcotraficantes en Venezuela, aún no está claro si su objetivo serían los centros de contrabando de cocaína o el propio régimen de Maduro, o ambos, lo que sería perfecto. Trump ha alegado que Nicolás Maduro y sus principales asesores de seguridad lideran el cártel de los soles y ha sido bastante explícito en todo esto.
El gobierno ha catalogado al Cártel de los Soles como un grupo narcoterrorista y podría usar eso como justificación para atacar directamente al gobierno de Maduro si así quisiera, o en un intento por presionarlo o derrocarlo por la fuerza. El ejército venezolano se ha debilitado en los últimos años, pero aún conserva alguna capacidad de armamento militar, por lo que es improbable que el gobierno de Trump ordene una incursión terrestre así como uno se le imagina, una invasión. Eso lo afirmaba Jim Stavridis, almirante estadounidense retirado que supervisó las operaciones en nuestra región entre 2006 y 2009. Es probable que se realicen ataques cinéticos de precisión contra objetivos narcotraficantes y la capacidad militar. Y si eso no tiene el efecto deseado, contra el liderazgo. También palabras de Stavridis. Creo que el objetivo es convencer a Maduro que sus días están contados, pero para lograrlo se requerirá un número considerable de ataques contra la infraestructura de Venezuela. No son poca cosa sus palabras. Ante tal fuerza, Maduro podría, por supuesto, atrincherarse, afirmaba el almirante. Esto obligaría al gobierno de Trump a deliberar sobre si lanzar ataques contra la seguridad de Maduro o una misión de operaciones especiales para capturar o eliminar al líder autoritario. Tal esfuerzo, señaló Stavridis, implicaría un riesgo considerable. También sugirió que Estados Unidos podría comenzar con ataques a aeropuertos o puertos marítimos, algo que yo dije hace bastante tiempo, porque era lo obvio que podría pasar como siguiente paso a la escalada y así como posible centro de distribuciones de drogas. También podría atacar puntos de embarque cerca de la frontera de Venezuela con Colombia, de donde provienen cantidades significativas de polvo blanco. Sin embargo, el Pentágono también querría atacar defensas aéreas venezolanas para así proteger sus aeronaves, afirmó el almirante retirado. Las fuerzas estadounidenses también podrían atacar pistas de aterrizaje clandestinas como las del estado Apure. Vaya que yo sé de esas. Según un ex agente de la DEA en Venezuela, quien habló bajo condición de anonimato para tratar detalles delicados. Los narcotraficantes suelen ocultar el polvo blanco cerca de las pistas de aterrizaje, donde los aviones que proceden de Centroamérica esperan para cargar la droga. Las fuerzas estadounidenses también podrían atacar pistas de aterrizaje en la región del Catatumbo, que está bien calentita otra vez, una región que ha experimentado un aumento del tráfico aéreo en medio de esta ofensiva estadounidense contra las embarcaciones narcotraficantes, según explicaba un ex capitán militar venezolano, ahora exiliado, quien habló para The Washington Post bajo condición de anonimato por motivos obvios de seguridad. Según un ex oficial militar, también se podrían encontrar grandes depósitos de droga en el estado Sucre, lo cual le haría susceptible a un ataque. Destruir el suministro de droga podría neutralizar el poder económico de los militares y políticos corruptos, afirmaba el ex capitán. Sin embargo, si el objetivo es atacar directamente a las fuerzas de seguridad de Maduro, el ejército estadounidense podría apuntar a esa poderosa agencia de contrainteligencia militar venezolana. O sea, ay, amiguitos de la DGCIM, la Dirección General de Contrainteligencia Militar. El ejército venezolano está armado, por supuesto, con armamento avanzado adquirido durante el mandato del otro tirano, Hugo Chávez. Y se cree que ese armamento incluye un sistema de defensa aérea S-300DM de fabricación rusa. No obstante, ese sistema de defensa aérea solo está parcialmente operativo en la actualidad. ¿A quién le sorprende, verdad? Y nunca se concibió para ser utilizado contra los Estados Unidos, señaló Andrei Servin-Pont, un analista de seguridad al que frecuentemente leo, lo recomendaba el día de ayer, del grupo de investigaciones latinoamericano CRIES o CRIES. Según Global Firepower, Venezuela cuenta con 109.000 efectivos militares en activo. Sin embargo, un ex militar venezolano afirmó que la cifra podría ser menor, 109.000, no 200, ni 500 ni 4 millones, como dice Maduro. Para 2018, Venezuela tenía menos de 5 aviones Sukhoi rusos en operación, según ese mismo ex militar. Argumentó que Maduro carece de la capacidad militar y del apoyo popular venezolano necesarios para liberar una guerra contra los Estados Unidos. Eso lo sabe usted y lo sé yo. No digo que no vaya a haber resistencia, declaró, pero no será un ataque contra las fuerzas estadounidenses. Uno de los grupos de narcotráfico con mayor control territorial en Venezuela ha recibido escasa atención por parte de la administración de Trump, el Ejército de Liberación Nacional o los Minions de Diosdado Cabello, un grupo guerrillero colombiano de izquierda de larga trayectoria y de gran sofisticación.
el régimen de Maduro ha proporcionado al ELN, junto con los grupos disidentes de la FARC, un refugio para el narcotráfico y otras actividades legales dentro del territorio de Venezuela, afirmaba Elizabeth Dickinson, subdirectora interina para América Latina del International Crisis Group. El ejército colombiano cree que gran parte del polvo blanco que se trafica de Colombia a Venezuela se refina, ojo, en laboratorios del lado venezolano de la frontera. En los últimos días, el ELN ha comenzado a trasladar parte de su personal hacia Colombia, anticipándose a posibles ataques estadounidenses en Venezuela, según un funcionario diplomático de la región, quien habló en condición de anonimato para describir esa reunión informativa confidencial. Maduro ha pregonado en las últimas semanas las operaciones militares que han desmantelado campamentos del ELN cerca de la frontera. Sin embargo, Dickinson afirmó que esto se debía en parte a un esfuerzo por dispersar a los combatientes del ELN y reducir la visibilidad de ese grupo, ante el temor de que el grupo y su territorio pudieran convertirse en objetivo estadounidense. Si el ELN se convirtiera en un objetivo, el grupo podría tomar represalias intensificando los ataques contra el ejército colombiano, respaldado por Estados Unidos. El ELN, por supuesto, no va a perpetrar un ataque terrorista en Nueva York, pero sí podría hacerlo en Bogotá, declaraba Dickinson. Figuras de la oposición venezolana, analistas, políticos y un exfuncionario del régimen informaron a diplomáticos estadounidenses de la Unidad de Asuntos de Venezuela, con sede en Bogotá, que el régimen de Maduro está cada vez más preocupado por las operaciones militares estadounidenses, pero que creen poder superar las tensiones y mantenerse en el poder, según documentos internos del régimen obtenidos por The Washington Post. El Departamento de Estado no respondió a la solicitud de comentarios hecha por el medio. Según los documentos, estos observadores sobre Venezuela descartaron en gran medida la posibilidad de que un ataque estadounidense contra centros de narcotráfico en Venezuela pueda provocar que las Fuerzas Armadas se volvieran en contra de Maduro. Y así entramos a un punto en donde tenemos que terminar de entender, tanto nosotros como el ejército de los Estados Unidos, que los militares no sirven para nada, que lamentablemente su tiempo pasó, que no se van a voltear y que por ende se van a ir con la ola, y ya usted me entiende. ¿Y cuál es el objetivo final de Trump? Bueno, incluso si se llevan a cabo ataques en Venezuela, es improbable que eso cambie significativamente el panorama del narcotráfico en Estados Unidos, según comentarios funcionarios estadounidenses, tanto actuales como anteriores, familiarizados con la región. Un general retirado afirmó que el narcotráfico proveniente de Venezuela consiste principalmente en polvo blanco, producido en Colombia y enviado a Europa, al Caribe y también a Estados Unidos. La idea de que se detendrá el flujo de drogas atacando al régimen de Venezuela quizás sea una completa falacia, declaraba ese general, que parece que no conoce bien la cosa, que además habló en condición de anonimato para expresar su opinión con franqueza sobre la administración de Trump. Claro, obvio la declaración, un anti-Trump. A su vez, Trump afirmó en una reciente entrevista con 60 Minutes que dudaba que Estados Unidos entrara en guerra con Venezuela. Sin embargo, advirtió que los días de Maduro estaban contados. Y esperemos que así sea. Y que sea más temprano que tarde. Y Marshall Billingsley, el hombre que alguna vez movía los hilos del Tesoro estadounidense para asfixiar económicamente al régimen de Nicolás Maduro, publicó una imagen que bastó para estremecer los pasillos del poder en Caracas. Un haz de picas con el rostro de Maduro impreso en el centro. Sin palabras, sin contexto, sin advertencias. Solo una carta, pero una carta con historia. Durante la guerra de Vietnam, los soldados estadounidenses dejaban ese mismo símbolo sobre los cuerpos enemigos caídos. El haz de picas, el death card, presentaba el dominio psicológico, el final y el recordatorio de que la suerte se había acabado. Décadas después, en Irak, ese mismo haz volvió a aparecer. Saddam Hussein fue el haz de picas del mazo de los 52 más buscados por las fuerzas aliadas. Y ahora, esa imagen reaparece y el rostro que ocupa su lugar es el de Nicolás Maduro. ¿Casualidad? Un simple gesto simbólico. Nadie que conozca el lenguaje de poder de Washington podría creerlo. Billingsley no es un tuitero improvisado. Fue el subsecretario del Tesoro para el financiamiento del terrorismo, artífice de sanciones y figura clave del equipo que diseñó la red de presión internacional sobre el chavismo. Cuando alguien así
lanza una carta, el mensaje no es poético, es estratégico. El as de picas no es solo una carta, es una sentencia no escrita, un recordatorio histórico que cada régimen tiene su punto de quiebre, su momento de aislamiento y su final anunciado. Y lo más inquietante es el contexto. Mientras Estados Unidos intensifica su presencia militar en el Caribe, entrena tropas en Panamá y multiplica la vigilancia sobre los corredores marítimos del narcotráfico, el símbolo adquiere un peso aún mayor. No es una amenaza formal, pero sí es un mensaje de guerra psicológica. Sabemos quién eres, tu carta ya fue jugada. El chavismo, que se alimenta del relato de la victimización, seguramente intentará vender esto, la imagen, como una provocación imperialista, pero lo cierto es que en los códigos del poder los símbolos anteceden a los hechos. Así fue con Noriega, fue con Hussein y ahora con Maduro. En la guerra moderna los ataques no siempre comienzan con misiles, a veces comienzan con una carta. Y cuando el as de picas aparece sobre la mesa, la partida puede que esté más cerca del final de lo que ese jugador condenado se atreve a creer. Y la líder opositora María Corina Machado afirmó este miércoles que percibe horas decisivas para Venezuela, aunque aseguró que se avecina una transición pacífica. Todo esto en medio del incremento de la tensión por la llegada del mayor portaaviones estadounidenses al Caribe, el USS Gerald Ford. Les pido que nos acompañen en este momento histórico, en sus horas decisivas, porque lo que está ocurriendo en Venezuela no es solo un hecho nacional, es un punto de inflexión de toda América Latina, expresó Machado de manera virtual durante el foro de expresidentes iberoamericanos del grupo IDEA en el Miami-Dade College. Y esto es lo que ha dicho. Sabemos que los días que vienen son muy difíciles, pero ya no nos asusta lo que otros creen imposible, porque hemos demostrado que si hay convicción y determinación, lo imposible se hace posible. Y ahora nos toca levantarnos con más fuerza, tomar un país devastado y reconstruirlo desde sus cimientos, institucional, territorial y, por supuesto, moralmente. Desde el primer día vamos a asumir el control institucional y del territorio, atender la emergencia humanitaria, poner orden, transparencia en las finanzas e iniciar las reformas y las transformaciones profundas que harán que este cambio sea sostenido e irreversible. Y quiero asegurarles algo. El centro de esta gesta ha sido la gente. Y es precisamente esta gente, unida como ninguna generación venezolana antes, la garantía de una transición ordenada, pacífica e irreversible. Así, Venezuela va a dejar de ser el foco del mal, del crimen y la desestabilización del hemisferio, para convertirse en un foco de luz, atracción, prosperidad y esperanza para el mundo. Nuestros hijos van a regresar a casa, trayendo consigo conocimiento, inversiones, contactos. Haremos de Venezuela el milagro latinoamericano del siglo XXI. Pero no podemos hacerlo solo. Por eso desde aquí quiero hacerles una petición muy clara. Todos sabemos que un régimen que ha robado, saqueado, corrompido y oprimido, como este, que se ha apoderado del poder en Venezuela, ha tomado el poder en Venezuela, cuando se ve inevitablemente fuera, es capaz de hacer mucho daño. Algunos se resisten porque son cómplices, otros porque no quieren que se sepa lo que hicieron, y otros simplemente porque están espiritualmente derrotados. No pueden imaginar a una Venezuela libre. A esos que hoy, desesperados, siembran miedo y confusión, les respondemos con serenidad y con certeza. Y a ustedes, presidentes, a ustedes, líderes democráticos de nuestro continente, a todos los ciudadanos activos y conscientes que me escuchan, les pido que sean las voces de la esperanza y de la firmeza, que nos acompañen en este momento histórico en sus horas decisivas. Porque lo que está ocurriendo en Venezuela no es solo un hecho nacional, es un punto de inflexión de toda América Latina. Miremos lo que ya ha ocurrido en Bolivia e imaginemos lo que vendrá para Cuba y Nicaragua. La liberación de Venezuela va a traer olas de democratización, de estabilidad y de paz para todas las Américas. América Latina tiene que volver a creer en sí misma. Necesitamos recuperar la confianza y la coherencia. Necesitamos volver a poner la dignidad humana en el centro de la política.
Venezuela ha demostrado que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la libertad se abre camino. Y ahora, con el alma despierta, con nuestra nación unida, con una ciudadanía que perdió el miedo, sabemos que esta vez sí lo vamos a lograr. Porque cuando un pueblo decide ser libre, no hay fuerza en la tierra capaz de detenerlo. Gloria al bravo pueblo. Muchísimas gracias. Esperemos que entonces las horas decisivas sean dentro de pocas horas, ¿verdad? Y ya para cerrar, curioso, al menos 19 presuntos integrantes de la FARC o de las disidencias murieron durante una ofensiva militar en zona rural de Calamar, Guaviare, ordenada por el presidente colombiano Gustavo Petro, vaya, y ejecutada por las fuerzas militares en las últimas horas. De acuerdo con información obtenida por Blue Radio, los combatientes continúan en la región donde las tropas mantienen el control tras un bombardeo contra un campamento del frente liderado por alias Iván Mordisco. En el operativo fue capturado un presunto disidente y hallado suficiente, abundante material de guerra, entre ellos más de 20 fusiles, uniformes y equipos de intendencia. Las autoridades aún no confirman la identidad de los muertos ni del capturado, pero fuentes castrenses indicaron que la estructura atacada hacía parte del anillo de seguridad más cercano a Mordisco, uno de los jefes disidentes más buscados del país. La operación se desarrolla en medio del deterioro de la llamada paz total de Petro, luego de varios rompimientos del cese al fuego con este grupo y además de los recientes ataques contra la población civil en el suroriente colombiano. Mientras tanto, el ejército mantiene presencia en la zona para evitar la huida de otros subversivos y consolidar el control territorial tras la ofensiva. Y por supuesto, le suena irónico porque es el mismo Petro que dice que, ay, por favor, no bombardeen a estos pobres muchachos que tan solo trafican drogas por el Mar Caribe. Bueno. Saludos especiales el día de hoy para Steven Rosales, para Marlon Malagón y para Rommel Rodríguez por sus aportes a este proyecto mediante los Super Thanks. Créanme, muchachos, que el equipo se los agradece infinitamente. Comenta, dale like y comparte este video. No cuesta nada y de verdad que nos ayuda muchísimo. Los botones están acá abajo. Es rápido, es gratis y marca la diferencia. Si no lo has hecho, checa ahí, suscríbete. Suscríbete y sigamos peleando juntos. Porque como siempre les digo, libertad o nada. Y es que seremos libres.